Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jeremiah, tu pastor en línea, aquí con su segmento Viviendo Fiel. Estoy muy feliz de estar aquí contigo hoy y hoy vamos a cubrir nuestra clase número 29 de este libro de Romanos. Hoy vamos a cubrir Romanos capítulo 6, versículo 15 al versículo 18. Consiga tu Biblia para que vengas aquí conmigo en la escritura de Dios, la palabra de Dios, para recibir aliento, para recibir instrucción, para recibir una palabra de este Dios, lo cual puede tocar tu corazón y cambiar tu vida para siempre. Pues si tuviera que poner un título para la clase de hoy, sería Siervos de la Justicia. Siervos de la Justicia. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la esclavitud, lo que es ser siervo y lo que es la diferencia en ser esclavos al pecado y siervos a la justicia. Ojalá que apartes de unos 15 o 20 minutos para estar con nosotros ahora mismo que vamos a iniciar. Leemos Romanos 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es una pregunta que Pablo hace a los romanos, lo cual está haciendo a la iglesia, lo cual está preguntando a nosotros. Porque si estamos bajo la gracia y cuando abunde el pecado, sobreabunde la gracia, entonces viene la pregunta, entonces ¿por qué no pecamos más para que haya sobreabundancia de gracia? Es una mala forma de pensar. Una mala forma de pensar. Nosotros los humanos, lo que somos en la carne, somos pícaros, somos malos. Entonces aquí es como pintar una excusa que decía la gente. No, pues yo estoy pecando porque mientras peco más y más y más, la abundancia de la gracia de Dios va creciendo más y más y más. Entonces yo por pecar estoy ayudando a Dios. Es una locura, ¿no? Es una locura. Entonces dice Pablo, en ninguna manera debemos de pensar así. En ninguna manera debemos de ser engañados así. El fin del pecado es la muerte. El pago del pecado es la muerte. No podemos jugar con el pecado. No podemos jugar con pensar que vamos a hacer un truco a Dios. Vamos a aprovechar de la gracia de Dios en una forma ilícita. No es así. Cuando dice que la gracia sobreabundaba, era porque Dios estaba obrando la manera de que el hombre pudiese ser salvo a través de Jesús. Pero esto requiere que nosotros reconocemos que somos pecadores, que somos esclavos al pecado, antes de conocer a Jesús. Una vez que conocemos a Jesús y entregamos nuestra vida a Jesús y somos nacidos de nuevo con agua y el Espíritu, somos transformados, somos una criatura nueva. Ya no deseamos todo aquello viejo que hacíamos, los pecados, la fornicación, el adulterio, la borrachera, las mentiras, todo eso ya no nos atrae a nosotros, porque nuestra carne está supuestamente muerto. Lo que pasa es que hay mucha gente que no se murieron de todo, se murieron un poquito y se quedaron con mucho de lo que es los deseos de la carne, las actitudes y las acciones, los que atraen más y más pecado. Y esto es malo, esto es malo. Entonces dice Pablo que este argumento de que si pecamos más, va a sobreabundar más la gracia de Dios, en ninguna manera debemos de pensar así. No es así. Dice versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Dice Pablo que nosotros como humanos, la carne, la persona pues, podemos someter a alguien para ser esclavo de alguien. Pues dicen de que la gente que saquen dinero prestado son esclavos al banco o esclavos a quien les prestó el dinero y con intereses. Es así con el pecado. Nosotros podemos someternos a alguien para ser esclavo de este alguien. Y dice aquí que muchos, la mayoría de la gente en este mundo, someten al diablo lo que es su cuerpo, lo que es su mente, lo que es su ser, someten al diablo para ser esclavo del diablo. Cuando someten al diablo para ser esclavo del diablo,
Viene con todo su ser, su cuerpo, su espíritu. Son entregados a la mala obra, a la mala vibra, como dicen, a vivir en pecado, a recibir todas las consecuencias, a la matanza, a destruir, a robar. Todo esto viene porque nosotros nos sometimos al diablo y somos esclavos del diablo. Pero nosotros podemos cambiar, podemos decidir en nuestro corazón de que todo esto, lo que es pecado, que trae todas las consecuencias de nuestra vida, que esto no nos conviene. También no conviene para Dios y no conviene para nosotros. Entonces podemos arrepentirnos y podemos cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir mediante la sangre de Jesús, lo que nos puede quitar el pecado. Y podemos nacer de nuevo bajo el agua, levantándonos con el Espíritu Santo, una nueva criatura. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Tú puedes decidir, voy a ser esclavo al pecado. La verdad es que no tienes que ni decidir. Si no decides para Jesús, ya está hecha la decisión. Porque el que está reinando ahora en la tierra, en el planeta, es el diablo y sus demonios y sus principales. Si no decides, estando aquí, en este lugar oscuro, si no decides venir a la luz de Jesús y entregar su ser a Jesús y a la justicia, la decisión es hecha para ti. Tú sois carne y sois pecador y no has nacido de nuevo, pero puedes decidir hoy mismo entregar su vida a Jesús, arrepentirse, decir yo creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que Él sufrió por mí. Yo creo que en la cruz Él murió para que yo pudiera ser librado del pecado y de las consecuencias tremendas que hay. Entonces yo quiero entregar mi vida a Jesús. Muchos de nosotros hemos hecho esta decisión. Muchos hemos nacido de nuevo. Yo a los 16 años lo hice. No es algo que tienes que ser sumamente inteligente, profesor o algo político para poder entender. El Evangelio es simple. Dios envió a Jesús, su Hijo amado, al mundo para salvar a los perdidos. La gente en este mundo están perdidos. Aparte de Jesús no hay salvación. Aparte del hecho de que tienes que arrepentir, no hay salvación. Aparte de que seas nacido de nuevo de agua y el Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Son cosas muy simples. Lo que pasa es que el hombre es complicado y el diablo es engañoso. Pero podemos decidir, vamos a servir al pecado o vamos a servir a Jesús y la justicia y recibir todos los beneficios de parte de Dios, la justicia, la bendición, ser declarado bienaventurado, de que Dios esté obrando todo para nuestro bien, que no tenemos que vivir ni caminar con miedo porque Jesús está con nosotros. Podemos decidir recibir todo eso y lo que Él hizo en la cruz por nosotros y la vida que Él vivió y lo que hizo cuando descendió al infierno por nosotros y raptó las llaves de la muerte de la mano de Satanás. Nosotros podemos recibir la salvación. Está disponible hoy. Todavía estamos en el tiempo de la gracia. La eternidad existe para siempre. Hubo un tiempo cuando no había ley, donde Adán hasta Moisés, de Moisés hasta Cristo estuvo la ley. Éramos esclavos a la ley porque éramos esclavos al pecado y no había perdón de pecado. Los pecados venían avanzando como intereses todos los años. Ahora en Jesús, desde Jesús hasta ahora estamos viviendo en el tiempo de la gracia, que podemos recibir este favor no merecido de Dios para ser perdonados, para ser restaurados, para entrar en una relación íntima con Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador hasta que Él venga. Pero te quiero decir que no falta nada para que venga Jesús. No falta nada. Solamente que el Padre diga, ya, es lo único que se hace falta. De ahí el mundo entra lo que es terrible, lo que es la tribulación y la gran tribulación, donde va a haber mucho más sufrimiento que puedes imaginar. De ahí Jesús va a venir con los suyos, los que son llamados, escogidos y fieles, para vencer para toda la eternidad
al enemigo, para tirarle al diablo, al infierno con los suyos. Y si tú no recibes a Jesús durante este tiempo de la gracia, también vas al infierno junto con el diablo, junto con los demonios, para toda la eternidad. Esto es la verdad. No es nada complicado. Pero la única persona que puede decidir sois tú. No puedes decir, a mí no me dijeron, a mi mamá no me ayudó a decidir, mi papá no me dejaba. Yo quería costar un poco la vida de un pecador antes. Necio, ¿qué tal si viene Jesús hoy, en la tarde? Hoy, a las 2, a las 3 de la tarde, a mediodía, bien puede venir. Deberías de ser sabio y recibir a Jesús y ser siervo de la justicia. Dice el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice Pablo que hay una forma de doctrina, lo que es la doctrina santa, lo que estoy hablando yo acerca del Evangelio, acerca del hecho de que tienes que nacer de nuevo, acerca del hecho de que la carne es la carne y la carne así como está, no entra el reino de Dios. Si no te naces de nuevo del Espíritu, del agua y el Espíritu, no puedes entrar el reino de Dios. Es lo que Jesús le explicó a Nicodemo, el gran maestro de Israel, en el libro de Juan. Si no te naces de nuevo, no puedes entrar el reino de Dios. Vamos a ver versículo 18 para terminar. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El título de nuestra clase hoy es Siervos de la Justicia. Pero para poder llegar a ser siervos de la justicia, hay algo aquí importante que dice que eran libertados del pecado. No puedes venir a ser siervo de la justicia si no has sido librado del pecado. Si necesitas ser librado del pecado, quiere decir que sois esclavo del pecado. Sois cautivo del pecado. No tienes cómo escapar. La única manera es a través de Jesús. Él es la puerta, Él es el camino, Él es quien vino, la palabra que tomó la forma de hombre y vivió entre nosotros, mostrándonos el Padre. ¿Cómo era el Padre? ¿Cómo es el Padre? Muriendo por nuestros pecados, tomando nuestra enfermedad sobre Él, tomando nuestros pecados sobre Él, el sufrimiento, el penal de la muerte. ¿Cómo podemos decirle a Jesús, te rejecto, no te recibo, no te amo, no te quiero? No hay nadie nunca que ha hecho por ti lo que ha hecho Jesús. Tienes que decidir si vas a ser siervo de la justicia, porque si no, ya estás decidido que sois esclavo del pecado, que necesitas ser librado, pero la única persona que te puede librar sois tú mismo, con una decisión de recibir lo que Jesús ya ha hecho por ti. Él ha preparado el camino para ti. Él es la puerta para ti. Él es la salvación. Él es la luz. Él es el Hijo amado de Dios, quien está sentado reinando con el Padre. Tú solamente tienes que arrepentirse y recibir esta verdad. Dice la Biblia que la verdad os hará libre. Pero no solamente llegar a conocer la verdad. Tienes que actuar sobre la verdad. Yo te he hablado hoy la verdad. Ahora te toca actuar tú. Ojalá que lo hagas. Comunícate con Félix en el estudio. Comparte con él lo que has aprendido hoy, lo que has sentido hoy, lo que Dios te ha mostrado hoy. Queremos este intercambio con ustedes. Así que márcale a Félix en el estudio o deja un comentario en este video para que nosotros podamos empezar a tener estas reacciones y esta comunicación, sabiendo que el Evangelio es el poder de Dios para salvar al hombre. Pero el hombre tiene que decidir y hoy te toca a ti decidir. En el nombre de Jesús, que seas super mega bendecido.